Soy Nova. Soy Ayoy, y esto es Agent Stack Daily. OpenClaw 6, 9 Hermes Agent 6 y 19 y el agente de codificación de IA basado en Terminal Cloud Code.176 todos lanzada versiones estables este ciclo. OpenClaw 6, 9 agregó entrega más rica en Telegram y optimizó la integración con codecs con aprobaciones automáticas de plugins, mientras que Hermes 6 y 19 introdujo subagentes en segundo plano y expandió el soporte de canales a iMessage a través de Poton. Hoy escucharán sobre esas actualizaciones de Harnesses, el lanzamiento de los modelos de codificación Laguna de Polseed en OpenRouter y a través de API, nuevos controles de gasto empresarial de OpenAI, y por qué el presidente de Signal dice que tu chatbot de IA definitivamente no es tu amigo. También echamos un vistazo a una ronda de $1.000 millones para Baseten, un motor de búsqueda vanidoso que puntúa tu presencia dentro de los pesos del modelo, y el fracaso histórico de los controles de exportación como lente para el modelo Mythos de Anthropic. El hilo conductor es un enfoque en la capa de producción, cómo gestionamos el costo de los bucles agentivos, cómo aseguramos los modelos en su centro, y cómo los harnesses que usamos todos los días están madurando para manejar cargas de trabajo de múltiples pasos y múltiples canales. 3 versiones estables llegaron este ciclo y dan forma a cómo se están ensamblando los harnesses agentivos ahora mismo. OpenClaw 6.9, publicada el 21 de junio, incluye entrega más rica en Telegram. La ruta del canal ahora envía HTML rico, preserva Markdown enriquecido y rutas de stickers, y renderiza borradores de progreso y salida de comandos de manera más fiel. También normaliza tablas HTML de forma segura y mantiene las menciones y los handlers en spool en la ruta de entrega correcta. La recuperación de agentes es más confiable en esta versión, reintentos, resultados de terminal y reparación del historial de sesión ahora mantienen más turnos interrumpidos o parciales, avanzando hacia un resultado final visible. La integración de codecs en OpenClaw también es significativamente más fuerte. Agrega aprobaciones automáticas de plugins, enrutamiento OAuth de GPT 5.3 Spark, y ejecución de nodo remoto como herramienta dinámica. Estos cambios mueven el harness hacia un proceso de desmontaje de servidor de aplicaciones más confiable. Mientras tanto, Hermes Agent 6 y 19, que los mantenedores están llamando la Rich Release, extiende Hermes a través de nuevos canales como iMessage a través de Poton y la red de agentes Raft. La aplicación de escritorio también ganó una capacidad nueva sustancial, los subagentes ahora pueden ejecutarse en segundo plano, y la herramienta de generación de imágenes aprendió a editar. El dashboard de Hermes obtuvo un constructor de perfiles completo y el navegador de Skills Hub fue completamente renovado. Para quienes usan el agente de codificación de IA basado en terminal OpenAI Codex.141, estas actualizaciones proporcionan un backend más robusto. También vimos al agente de codificación de IA basado en terminal Cloud Code.176 completar el trío en la etiqueta estable. Esta versión se enfoca en una huella de instalación más ligera y una ruta de inicio en frío más rápida para sesiones basadas en SEL. En la capa de API Runtime, estos cambios alteran lo que los builders pueden configurar y depender por defecto. La implicación práctica es una plomería de harness más limpia. OpenClaw da a los builders más rutas de modelos y AUS más seguro, mientras que Hermes y Cloud Code refinan la experiencia del usuario y del desarrollador. La parte a observar es cómo estos nuevos valores por defecto se comportan bajo cargas de trabajo reales antes de cambiarlos a producción, especialmente donde están involucrados el historial de sesión y los resultados de terminal. Polseed publicó Laguna XS2 en OpenRouter esta semana, marcando el modelo de segunda generación en su clase de tamaño XS. Esta es su serie eficiente de agentes de codificación, y el argumento aquí es compacidad sobre razonamiento de gama alta. Combina llamadas a herramientas con razonamiento en una huella pequeña, con una ventana de contexto de 262.144 tokens. Este tamaño de contexto la coloca firmemente en el nivel de contexto largo para cargas de trabajo de codificación agentivas donde pasar bases de código grandes o trazas de herramientas es lo normal. El detalle más relevante para los builders es el emparejamiento unificado de herramientas y razonamiento. Un endpoint expone tanto la invocación de herramientas como el razonamiento, lo que simplifica la orquestación del bucle de agentes. No tienes que enrutar solicitudes a través de dos modelos separados para manejar planificación y ejecución. La clase de tamaño XS señala una audiencia objetivo enfocada en ejecuciones de baja latencia y sensibles a costos.
Si estás ejecutando agentes de refactorización de múltiples archivos, la economía por token aquí podría ser más atractiva que los modelos de razonamiento de gama alta. Para los builders de agentes, este lanzamiento amplía el nivel compacto en el router. Se sitúa junto a otras opciones compactas usadas para clasificación económica o pasadas iniciales de planificación. Lo que necesitamos observar a continuación son los benchmarks de latencia reales en trazas de codificación reales. También queremos ver si Polseed eventualmente lanza límites de tasa específicos para llamadas a herramientas o niveles de precios para diferenciar aún más la línea XS de sus modelos más grandes. Esta actualización del nivel compacto importa porque mueve la frontera de costos en lugar de solo la frontera de calidad bruta. Si tu stack de agentes depende de muchas llamadas pequeñas e iterativas, un modelo compacto de segunda generación con una ventana de contexto masiva es un objetivo de integración significativo. Permite flujos de trabajo de múltiples pasos más complejos sin el golpe de latencia de un modelo de gama alta más grande. Moviéndonos al otro extremo del espectro, Polseed también ha lanzado Laguna M1 a través de API. Este es su modelo de agente de codificación de gama alta, optimizado para tareas complejas de ingeniería de software. Como su hermano menor, soporta llamadas a herramientas y razonamiento con una ventana de contexto de 256.000 tokens. A nivel de mecanismo, este cambio se manifiesta en la superficie de la API y el comportamiento del runtime que los builders de agentes integran. El lanzamiento de Laguna M1 está orientado al trabajo pesado de la codificación agentiva. Piensa en cambios arquitectónicos, correcciones de bugs complejos y refactorizaciones a gran escala que requieren una comprensión profunda de toda la pila. La documentación de origen principal para este modelo incluye notas de despliegue específicas y contexto de changelog que los builders deben revisar. Vale la pena rastrear cómo M1 se comporta bajo cargas de producción pesadas, ya que los modelos de codificación de gama alta a menudo enfrentan desafíos únicos con la consistencia en trazas largas. ¿Por qué esto importa ahora mismo? Es la velocidad a la que se mueve el stack de agentes. Los cambios en esta capa determinan qué flujos de trabajo son confiables y cuáles siguen siendo frágiles. La pregunta práctica para los builders es si Laguna M1 puede reemplazar su valor por defecto actual de gama alta para tareas de codificación. La evidencia temprana sugiere que es un fuerte contendiente para quienes construyen agentes de ingeniería, autónomos o semiautónomos. Deberíamos estar atentos a lanzamientos de seguimiento y resultados de benchmarks independientes. A medida que las herramientas circundantes como SDKS y marcos de revisión de seguridad recopilan soporte para M1, la barrera para cambiar disminuirá. Por ahora, el enfoque está en verificar su rendimiento contra los patrones de codificación específicos que se espera que manejen sus agentes. OpenAI está introduciendo nuevos controles de gasto y análisis de uso para ChatGPT Enterprise. Esta es una respuesta directa a las organizaciones que necesitan gestionar costos y escalar sus despliegues de IA con más confianza. Estos controles aterrizan a nivel de gestión y API, afectando cómo los admins configuran y despliegan puestos en una empresa grande. Incluye desgloses de costos más granulares y la capacidad de establecer techos configurables en el gasto. Para los builders e ingenieros de plataforma, estas herramientas se tratan de visibilidad. A medida que los agentes se multiplican dentro de una empresa, saber exactamente qué departamentos o proyectos están impulsando el uso es crítico. Los análisis actualizados permiten una vista más clara de cómo se están consumiendo los tokens, lo que ayuda a predecir las necesidades presupuestarias futuras. También ayuda a identificar bucles de agentes ineficientes que podrían estar quemando presupuesto sin entregar valor equivalente. Estos controles de gasto cambian lo que el stack empresarial puede depender por defecto. En lugar de reaccionar ante una factura alta a fin de mes, los admins ahora pueden establecer límites proactivamente. Vale la pena rastrear cómo estos controles impactan el rendimiento de los agentes, especialmente si se alcanza un techo a mitad de sesión. Los builders necesitan asegurar que sus agentes puedan manejar degradación Grassfell o notificación clara cuando se alcancen los límites presupuestarios. Esta decisión de OpenAI refleja la maduración del mercado de IA empresarial. La gestión de costos ya no es una ocurrencia tardía, es un requisito fundamental para los despliegues en producción. Esperamos que otros proveedores importantes sigan su ejemplo con características similares de visibilidad y control de nivel empresarial a medida que el enfoque pasa de la experimentación a la eficiencia operativa. Un análisis reciente sostiene que 30 años de controles de exportación de Estados Unidos sobre software de
cifrado y ciberseguridad han fracasado en gran medida en ralentizar su propagación. Este contexto histórico ahora se está aplicando al modelo de ciberseguridad mitos de Anthropic. El argumento central es que el software de doble uso siempre ha filtrado, se ha bifurcado y se ha reimplementado independientemente de la jurisdicción. El mecanismo histórico que fracasó consistió en tratar el código fuente o los binarios compilados como el artefacto controlado. Para mitos, el desafío es aún mayor. La pregunta es si los pesos del modelo, el cómputo de entrenamiento o las APIs de inferencia alojadas pueden ser controlados de manera efectiva en absoluto. A diferencia de un binario compilado, la capacidad de un modelo es más difícil de vincular a un artefacto específico. Esto hace que la superficie para la regulación sea mucho más compleja. El análisis sugiere que el mecanismo de difusión para la IA probablemente seguirá el mismo camino que las herramientas criptográficas. Las bifurcaciones de código y las reimplementaciones extranjeras superarán cualquier marco regulatorio. Para los constructores, la conclusión es que las capacidades de ciberseguridad de IA de vanguardia probablemente serán globalmente accesibles. Deberías asumir que tanto las herramientas de seguridad defensivas como las ofensivas de IA estarán disponibles para una amplia gama de actores. Esto hace que la clasificación de exportaciones sea un objetivo en movimiento para los equipos de cumplimiento. Si estás construyendo sobre o contra mitos, la clasificación de los pesos del modelo y los puntos de acceso de inferencia sigue siendo un punto de ambigüedad. Deberíamos estar atentos a cualquier nueva normativa del Departamento de Comercio respecto a los pesos de modelos de vanguardia. Al mismo tiempo, mantén un ojo en si Anthropic publica una política de uso que intente adelantarse a estas preguntas regulatorias. La pelea por mitos probablemente establecerá el marco político para todo el sector de seguridad de IA. Se informa que la startup de inferencia de IA Baseten está cerca de finalizar una ronda de financiación de $1.500 millones con una valoración de 13.000 millones. Esta recaudación llega apenas meses después de su anterior mega ronda y destaca un gran cambio en el mercado. La inferencia se está tratando cada vez más como su propia categoría de infraestructura en lugar de simplemente una característica de los laboratorios de entrenamiento de modelos. El capital dedicado está fluyendo hacia empresas que se enfocan específicamente en el lado de servicio de la pila. El mecanismo técnico aquí es la pila de servicio específica para inferencia. Esto incluye cosas como pasadas de compilación de modelos para despliegue en producción y agrupación de GPUs en hardware heterogéneo como H100S y H200S. El diferenciador de Baseten es exponer estos controles a los equipos de ingeniería como un servicio gestionado. En lugar de depender de puntos de acceso API opacos de un laboratorio de modelos, los constructores obtienen más control sobre el enrutamiento de solicitudes y la optimización para tráfico bursty o de largo contexto. Esta enorme recaudación señala que la capa de inferencia se está convirtiendo en un mercado de compradores. Ahora hay competencia real entre los hiperescaladores y proveedores especializados como Baseten, Fireworks y Together. Para los constructores, esto significa que la opción predeterminada de un proveedor de inferencia ya no es obvia. Deberías estar evaluando explícitamente los compromisos entre costo por token, latencia y el nivel de personalización disponible. Estaremos observando cómo Baseten se posiciona contra las APIs de inferencia de hiperescaladores como Bedrock o Azure AI. A medida que más capital entra en este espacio, es probable que se acelere el ritmo de innovación en la capa de servicio. Esta es una buena noticia para los constructores de agentes que necesitan infraestructura confiable y de alto rendimiento para alimentar sus bucles de producción. Datasette ha lanzado un nuevo plugin llamado Datasette Apps que permite a los usuarios alojar aplicaciones HTML y JavaScript personalizadas directamente dentro de Datasette. Estas son aplicaciones autocontenidas que pueden aprovechar los datos almacenados en la instancia de Datasette. El anuncio de lanzamiento destaca el porqué detrás de este movimiento, enfocándose en la necesidad de formas más flexibles de visualizar e interactuar con los datos sin necesidad de una pila de alojamiento separada. Para los constructores de pilas de agentes, este es un desarrollo interesante en la capa de UI. Al alojar HTML personalizado dentro de la herramienta de datos misma, puedes crear bucles de retroalimentación más estrechos para los agentes que interactúan con bases de datos. Simplifica el despliegue de herramientas internas y paneles que requieren un frontend específico pero necesitan estar estrechamente acoplados con la fuente de datos. El cambio aterriza a nivel de API y tiempo de ejecución, afectando cómo configuras el plugin y despliegas tus aplicaciones personalizadas.
Este cambio significa que los constructores pueden confiar en Dataset como una plataforma más completa para agentes impulsados por datos. Vale la pena seguir cómo el plugin maneja diferentes cargas de trabajo y cómo escala con aplicaciones JavaScript complejas. Si estás construyendo herramientas para exploración de datos o monitoreo de agentes, esto podría reducir significativamente tu sobrecarga de infraestructura. Estaremos atentos a cómo la comunidad adopta Dataset Apps y qué tipo de interfaces personalizadas comienzan a emerger. A medida que más constructores experimenten con esto, esperamos ver nuevos patrones para superficies de colaboración agente humano que viven directamente encima de los datos que están procesando. Los boletines recientes han señalado un periodo relativamente lento para las noticias de IA, sin lanzamientos importantes de modelos o marcos de agentes que dominen el ciclo. Este respiro es a menudo una señal de coordinación de lanzamientos impulsada por el calendario. Con la conferencia AI Engineer, o AIE, en el horizonte, muchos laboratorios importantes y mantenedores probablemente están consolidando sus revelaciones para ese evento. Las pausas previas a la conferencia como esta son un patrón estándar en el ecosistema. Para los constructores, esta ventana tranquila es bastante útil. Proporciona la oportunidad de consolidar notas sobre los marcos de agentes actuales y versiones estables de API. Puedes comprometerte con tu pila actual durante los próximos días sin el alto riesgo de un cambio disruptivo que perturbe tu entorno local. Es un buen momento para enfocarse en refinar flujos de trabajo existentes y asegurar que tu manejo de sesiones e integraciones de herramientas sean sólidos. El punto a observar aquí es el discurso de apertura de la AIE. Históricamente, los proveedores de modelos y los mantenedores de tiempos de ejecución de agentes usan estos escenarios para enviar implementaciones de referencia y lanzamientos de versiones fijadas. Estos anuncios típicamente se propagan a través de documentación y repositorios dentro de las horas posteriores a la charla. Cuanto más silenciosa sea la cuenta regresiva, más impactantes tienden a ser las revelaciones del discurso de apertura. Deberíamos esperar una ola de actividad una vez que comience la conferencia. Por ahora, disfruta de la estabilidad y usa el tiempo para preparar tu pila para la próxima ola de actualizaciones. La transición de este letargo al ciclo de envío posterior a la conferencia suele ser muy rápida. Meredith Whittaker, la presidenta de Signal, recientemente usó una entrevista para pushback contra la tendencia de posicionar chatbots de IA como compañeros. Su mensaje fue claro: estos no son tus amigos, no son seres conscientes, y no son interlocutores sintientes. Esta crítica está dirigida directamente a los proveedores que usan lenguaje relacional en sus flujos de incorporación, prompts de sistema de persona y diseño conversacional. Esta intervención es particularmente relevante a medida que las herramientas de codificación agénticas y los bots de soporte se integran en nuestros flujos de trabajo diarios. La línea entre una herramienta y un compañero se está difuminando por las elecciones de diseño antropomórficas. Whittaker argumenta que enmarcar modelos como pares crea expectativas falsas sobre su memoria e intención. Para los constructores, esto significa que la copia del producto y los prompts de sistema de tu agente ahora son parte de la superficie de confianza. El encuadre antropomórfico en prompts de persona o saludos de UI puede ser una bandera roja de privacidad para algunos usuarios. El enfoque de Signal en la privacidad le da mucho peso a esta crítica en los círculos de desarrolladores. Como constructor, podrías querer considerar si la persona de tu agente está ayudando o dañando la confianza del usuario. La copia relacional podría eventualmente convertirse en un factor decisivo para compradores empresariales enfocados en privacidad. Estaremos atentos para ver si los principales proveedores de modelos cambian sus recomendaciones sobre el encuadre relacional en la documentación para desarrolladores. Si las compras empresariales empiezan a marcar como problemáticas las copias antropomórficas, podríamos ver un regreso hacia personalidades de agentes más utilitarias y transparentes. La forma en que encuadras la interacción agente-humano se está convirtiendo en una decisión de diseño fundamental. Un nuevo servicio llamado InTheWatch ha sido lanzado, presentándose como un motor de búsqueda vanidoso para la era de la IA. En lugar de indexar páginas web, asigna a los usuarios una puntuación basada en qué tan prominentemente su identidad aparece dentro de los parámetros y datos de entrenamiento de modelos de IA de vanguardia. Utiliza el modelo como índice de búsqueda, proporcionando una métrica de cuánta presencia tiene una persona dentro de la representación interna del mundo de la IA. El mecanismo subyacente implica ejecutar repetidas pruebas de inferencia contra LLMs alojados.
La arquitectura utiliza un arnés de evaluación para consultar menciones de identidad a través de múltiples puntos de control del modelo. Luego agrega estas tasas de aciertos y recuentos de frecuencia en una única puntuación compuesta. Esto reformula la visibilidad del modelo como una métrica medible, algo que realmente no ha existido como una superficie productivizada antes. Para quienes están lanzando productos de IA, esto podría convertirse en una nueva categoría de métricas orientadas al usuario. Surface una señal diferente a una clasificación tradicional de búsqueda. La pregunta para los constructores es si la metodología de puntuación se estandarizará o permanecerá opaca. La reproducibilidad es clave para determinar si esta puntuación se convierte en una señal real para marketing o simplemente en otro número vanidoso. Estaremos pendientes de si el protocolo de sondas para este servicio se abre. Si lo hace, podríamos ver nuevas herramientas construidas alrededor de ajustar tu presencia a través de diferentes versiones de modelos. Es una mirada interesante a cómo podríamos medir la influencia de individuos y marcas en un entorno de información saturado de IA. Primero en el radar está FastMCP del equipo de Prefect. Este es un framework Pythonic diseñado para construir servidores y clientes usando el Model Context Protocol. Permite a los desarrolladores exponer herramientas y recursos a LLMS con mínimo código repetitivo. Si tienes funciones Python internas que quieres que un agente como Claude Code invoque directamente, FastMCP proporciona una forma estándar de envolver esas como llamadas de herramientas tipadas. Es un excelente reemplazo para contenedores CLI improvisados. Le sigue el repositorio Model Context Protocol for Beginners de Microsoft. Este es un currículo completo que guía a los desarrolladores a través de los fundamentos del protocolo. Lo que lo hace útil son los ejemplos en múltiples lenguajes en .NET, Java, Rust y TypeScript. Proporciona un camino claro para conectar agentes a servicios no Python sin necesidad de reescribir todo. Puedes elegir un laboratorio en tu lenguaje preferido y comenzar a portar tus herramientas internas existentes a un servidor MCP. Finalmente, tenemos Unity MCP. Este proyecto une asistentes de IA y el Unity Editor, exponiendo herramientas para gestión de activos, control de escenas y automatización del editor. Hace que la API del editor de Unity sea accesible a través de llamadas de herramientas MCP estándar. Para constructores en el espacio de juegos o simulación, esto convierte los pipelines de activos y las ediciones de escenas en pasos impulsados por agentes. Puedes orquestar un ciclo completo de compilación y prueba enteramente a través de tu stack de agentes. En la revisión de modelos de este ciclo, tenemos dos entradas significativas de Paulside. Primero está Laguna XS2, ahora disponible a través de OpenRouter. Como discutimos anteriormente, este es un modelo compacto de segunda generación en su clase XS. Cuenta con una ventana de contexto de 262.000 tokens y combina llamadas de herramientas con razonamiento. Si estás buscando optimizar para costo y latencia en tus ciclos de agentes, este es un candidato principal para evaluar contra tus opciones actuales. El segundo modelo seleccionado es Laguna M1. Esta es la entrada insignia de Paulside, también disponible a través de API. Está optimizado para tareas complejas de ingeniería de software y soporta la misma enorme ventana de contexto. Sus capacidades están dirigidas a flujos de trabajo de codificación agenicial de mayor nivel. Recomendamos enrutar algunas sesiones de agentes de codificación a través de M1 y XS2 para ver cómo manejan tu base de código específica en comparación con tus modelos principales actuales. Otros modelos fueron revisados este ciclo pero no fueron seleccionados para cobertura completa ya que no representaban nuevos lanzamientos de proveedores principales. Continuamos rastreando el rendimiento de largo contexto y llamadas de herramientas de todos los modelos principales del mercado para asegurar que tu stack de agentes tenga los mejores fundamentos posibles. Para nuestro Spotlight local, estamos viendo Oyama 3.0.10. Esta actualización agrega soporte acelerado por MLX para Command AD Cohere y la familia de modelos Northern Apple Silicon. También actualiza el motor Llama embebido a la versión 9.672. Esta es una actualización significativa para constructores que quieren mantener sus cargas de trabajo en el dispositivo, ya que hace viable la inferencia local de estas familias de modelos en Macs con chip M sin necesidad de CUDA. Si estás trabajando en un Mac con chip M, puedes descargar un modelo Command A o North y comparar los tokens por segundo contra tu compilación anterior de Oyama.
Este lanzamiento estrecha el ciclo para agentes que necesitan operar en entornos de alta privacidad o sin conexión. Las ganancias de rendimiento de la aceleración MLX son notorias y ayudan a hacer que los agentes locales sean mucho más receptivos. En nuestra primera nota adicional, vemos las ambiciones del multimillonario Mukesh Ambani, quien quiere entrelazar la IA en cada llamada, aplicación y hogar de India. El ángulo técnico es el incrustado de inferencia en dispositivo y en el borde dentro del stack de un operador de telecomunicaciones con más de 500 millones de suscriptores. Esto representa una escala masiva para superficies de IA residentes en la red. Le sigue una historia sobre el CEO de iBirds lanzando un nuevo negocio de IA con un plan pero sin empleados. Esto plantea preguntas sobre cómo una empresa de un solo fundador puede operacionalizar la selección de modelos y el envío de productos apoyándose enteramente en stacks de inferencia externalizados o proporcionados por proveedores. Es una mirada interesante al modelo de empresa de uno, impulsado por agentes de alto nivel. Finalmente, hay una disputa sobre si las herramientas principales de fabricación de chips de ASML han llegado a China. La historia depende de la verificación de los controles de exportación de litografía y cómo se rastrea la ubicación física de tales herramientas restringidas. Destaca la fricción entre la lógica comercial y las regulaciones de seguridad nacional en el espacio de hardware de alto nivel que impulsa la IA. De las historias de hoy, los lanzamientos estables de OpenClaw 6, 9, Hermes 6 y 19 y CloudCode.176 cambian lo que tu stack de agentes puede depender por defecto. Laguna XS, 2 y M1 de Polside te dan nuevas opciones para ciclos de agentes de codificación con requisitos de contexto grande. Los nuevos controles empresariales de OpenAI proporcionan la visibilidad necesaria para gestionar el gasto de agentes a escala. El fracaso histórico de los controles de exportación sugiere que las capacidades de IA defensivas y ofensivas permanecerán globalmente accesibles, haciendo de la seguridad un supuesto básico. La enorme ronda de financiamiento para Baseten indica que la capa de inferencia ahora es un mercado separadamente financiado y altamente competitivo. Finalmente, recuerda que tu elección de personalidad de agente y CAPI puede impactar la confianza del usuario, especialmente a la luz de las preocupaciones de privacidad planteadas por Signal. Puedes encontrar más detalles y todos los enlaces en las notas del programa en tobionfitnesstech.com. Gracias por escuchar Agente Stack Daily. Volveremos pronto.